Hoy vinimos hasta la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, para recorrer la Basílica de Nuestra Señora de Luján. En este video vamos a recorrer solamente la cripta que está ubicada en el subsuelo de la basílica. La basílica la recorrimos entera y donde ocurrió el milagro de la carreta también, pero lo vamos a subir en otro video porque es muchísimo material. Lo primero que se ve cuando uno se acerca a la basílica, por la Plaza Manuel Belgrano, es una feria con puestos donde venden todo lo relacionado con la basílica y la Virgen de Luján. Nos tocó un día hermoso. Como ves estamos con ropa de verano, pero más adelante me vas a ver con ropa de invierno. Eso es porque vinimos a grabar varias veces ya que la primera vez nos encontramos con algunos sectores cerrados al público. Vinimos fin de semana y estaba lleno de gente y días de entre semana que no estaba ni la Virgen. Eso sí, todos los días lo único que vas a encontrar siempre son perros sueltos por todos lados. Mirando la basílica desde frente, entramos por la entrada de la derecha. El lugar está repleto de gente como cada fin de semana. En el interior de la cripta nos vamos a encontrar con más de 70 imágenes de María, cuadros, pinturas y vírgenes de todas partes del mundo. Además se encuentran los recuerdos del fundador, el Padre Salver y el paso por la basílica del Papa Juan Pablo II. Lo primero que vemos es un sector donde hay varias canillas donde sale agua. Uno puede mojarse o llenar algún recipiente con agua para llevarse. Los bidones vacíos se pueden comprar en cualquier puesto de la feria de la plaza o entrando a la basílica, por cualquiera de sus dos entradas, donde hay dos santerías. Pasando este sector se encuentra la entrada a la cripta, el jardín donde está la estatua de Juan Pablo II y la entrada a las torres. La cripta tiene la misma superficie que el santuario. Esa es la santería y a su izquierda la puertita que da a la cripta. Entremos a ver juntos las casi 70 imágenes de la Virgen veneradas en todo el mundo y el museo con los tesoros de la Virgen. Por aquella puerta del fondo se accede al jardín. En este hermoso jardín se hacen bautismos. Nos encontramos con una réplica de una de las cruces que se encuentra en una de las torres. Esta sería la réplica de la cruz que se cayó en el año 2000. En el medio del patio vemos una fuente y detrás la estatua de Juan Pablo II. Desde el costado de la basílica observamos la estructura con columnas que sostienen el edificio y las torres con sus cruces. Desde ahí arriba se cayó la cruz. Que no se caiga ahora, por favor. Y por último, nos encontramos con la estatua de Juan Pablo II. Bueno, ya recorrimos el jardín, así que ahora volviendo por el mismo lugar, abonamos la entrada y bajamos a la cripta. Estamos en la cripta. Lo primero que notamos al bajar a la cripta es que el lugar está lleno de pasillos o galerías donde parece fácil perderse. Empecemos el recorrido. Nos encontramos con la Virgen de Guadalupe, la patrona de México. Cuenta la historia que un indio llamado Juan Diego iba de madrugada del pueblo en que vivía la Ciudad de México. Al pasar por el cerro Tepeyac escuchó la voz de una mujer que lo llamaba por su nombre. Al subir el cerro se encuentra con una señora muy linda,
con un vestido brillante que le dice que quería que ahí se le construyese un templo, por lo que lo manda a pedírselo al obispo. El indio le hace caso y cuando habla con el obispo, este no le cree. El indio vuelve al cerro y le cuenta lo sucedido a la señora, quien le ruega que vuelva al día siguiente a lo del obispo y que le diga que María dice que deben hacer el templo que les pide. Al día siguiente el obispo tampoco le cree al indio y le dice que si ve alguna señal de María construiría el templo. El indio vuelve a su casa y al llegar encuentra a su tío muy enfermo y este le ruega que vaya hasta la capital a buscar un sacerdote para confesarse. Al ir la señora se le aparece al indio en el camino y le dice: no te aflijas por tu tío porque en este momento ha quedado sano. Sube al cerro y vas a ver varias flores. Júntalas y tráelas. El indio subió a la cumbre del cerro y se asombró al ver tantas rosas a pesar de no ser la época por todo el hielo que había. Llenó su poncho blanco con todas las rosas que pudo juntar y bajó a ver a la señora, quien le dijo: hijo mío, esta es la prueba que llevarás de parte mía al obispo. Te ordeno que solo delante del obispo despliegues tu poncho y descubras lo que llevas. Contarás todo lo que viste para que así logres que se construya el templo. El indio fue a ver al obispo, le contó todo lo sucedido y cuando desenvolvió su manta blanca se esparcieron por el suelo todas las rosas y en el poncho apareció el dibujo de la imagen de la Virgen María. Al ver esto el obispo oró y pidió perdón por no haber aceptado antes el mandato de la Virgen. Con el tiempo el obispo construyó el templo. Mientras tanto ese día cuando el indio Juan Diego volvió a ver a su tío Bernardino ya se encontraba sanado, tal cual le había dicho la Virgen. Por los difuntos. Nuestra Señora de Copacabana, Bolivia. Repite la medialuna donde reposa la Virgen que simboliza Madre Inmaculada. Su día es el 5 de agosto. La Virgen de Copacabana tiene origen en una revelación sobrenatural vivida por un indígena de nombre Tito Yupanqui, quien un día tuvo una revelación al ver en su cuarto a una señora vestida de amplio manto. En su brazo izquierdo sostenía a un niño y en la mano tenía un cirio. El indio adquirió conocimientos en el tallado de madera y pudo reflejar la imagen de la Virgen. Nuestra Señora de Cacupé, Paraguay. Su día es el 8 de diciembre. La historia cuenta que hacia el año 1600 había un indio guaraní de nombre José. Un día volviendo del valle se encuentra con unos indios muy peligrosos de otra tribu. El indio se esconde detrás de un tronco caído y le promete a la Virgen que si salía vivo le tallaría una imagen con la madera del árbol protector. Efectivamente los indios siguieron de largo sin advertir su presencia y el indio agradecido tomó del árbol la madera que necesitaba para esculpir la estatua de madera. Nuestra Señora de la Presentación del Quinche, Ecuador. Su día es el 21 de noviembre. La historia cuenta que la Virgen se le apareció en una cueva a los indios prometiéndoles librarlos de los peligrosos osos que devoraban a sus niños. Pasado un tiempo le ofrecen a los indios cambiarle una imagen por unos tablones de cedro. Cuando llegan con la imagen de la Virgen a cuestas, los caciques asombrados reconocieron en la imagen de la Virgen los mismos rasgos de la señora que se les había aparecido y les había hablado en la cueva. Nuestra Señora de los 33, patrona de Uruguay. Su día es el segundo domingo de noviembre. Se llama así por los 33 orientales que fueron a pedir y agradecer a la Virgen antes y después de la independencia de Uruguay. Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, Colombia. Su día es el 9 de julio. La historia cuenta que del pueblo de Chiquinquirá habían solicitado una imagen de la Virgen del Rosario para colocarla en una pequeña capilla. La pintura después de muchos años sufrió el paso del tiempo y se deterioró. Un día se puso como nueva con sus colores y su brillo original como si la hubieran recién pintado. Nuestra Señora del Carmen, Chile. Su día es el 16 de julio. Los padres agustinos llegaron a Chile e introdujeron la devoción a la Virgen del Carmen, que es invocada como Reina y Madre de Chile, patrona y generala de las Fuerzas Armadas. San Martín y O'Higgins la nombran patrona del Ejército Libertador. Nuestra Señora de Altagracia,
República Dominicana. Su día es el 21 de enero. Cuenta la historia que la hija de un mercader le encarga un cuadro de la Virgen de Altagracia. El padre emprende un viaje para comprársela, pero nadie tenía ese cuadro, era como que no existía. Una noche el hombre pernoctó en la casa de un amigo y al comentarle su misión fallida, otro señor que estaba allí le dijo que si existía la Virgen de Altagracia, que él la llevaba y sacando de su alforja un pergamino se la entregó. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Haití. Su día es el 27 de junio. Cuenta la historia que un comerciante viajaba en barco a Italia con la pintura de la Virgen y en el medio del viaje se desató una violenta tormenta. El comerciante tomó el cuadro de la Virgen y le pidió ayuda. Inmediatamente el mar se calmó y la embarcación llegó a salvo al puerto de Roma. El comerciante se hospedó en la casa de un amigo al cual le mostró el cuadro y le dijo que cuando muera coloque la pintura de la Virgen en una iglesia. El amigo accedió, pero no llegó a cumplir porque cuando finalmente murió, su esposa, que se había encariñado con la imagen, no la quería entregar. La Virgen se le apareció a la mujer del amigo pidiéndole que le entregue la pintura a una iglesia y finalmente así fue. Nuestra Señora Santa María la Antigua, Panamá. Su día es el 9 de septiembre. Cuenta la historia que la imagen de la Virgen estaba en una capilla lateral de la Catedral de Sevilla en España, la cual fue reconstruida en el siglo XIV, y solo se conservó la pared donde se encontraba la imagen, es por ello que se le llamó Santa María la Antigua. Virgen de la Caridad del Cobre, Cuba. Su fecha es el 8 de septiembre. Nuestra Señora de Coromoto, Venezuela. Su día es el 8 de septiembre. Dios nos bendice a nosotros. Escuchamos la primera lectura. Lectura del libro de los Números. El Señor dijo a Moisés: habla en estos términos. Nuestra Señora de la Divina Providencia, Puerto Rico. Su día es el 19 de noviembre. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre. Nuestra Señora del Cabo, Canadá. Que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz. Que ellos invoquen mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestra Señora de Suyapa, Honduras. Su día es el 3 de febrero. La historia cuenta que un labrador y su hijo volvían del trabajo en el campo caminando hacia su casa y cansados se recostaron en el camino a descansar. El padre siente algo en su espalda y al fijarse era la imagen de la Virgen hecha en madera. La llevaron a su casa y la familia y los vecinos la empezaron a adorar. Un día se enfermó un militar importante y decidieron llevarle la Virgen para que lo cure y el militar le dijo que si lo curaba le iba a construir un altar para que todos vayan a verla. El militar a los 3 días se curó y finalmente construyó el altar. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, Estados Unidos. Su día es el 8 de diciembre. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias. Que Dios los bendiga y los teman con todo. Nuestra Señora de los Ángeles, Costa Rica. Su día es el 2 de agosto. La nueva vida de hijos del Padre nos ha llegado mediante un hombre como nosotros, el Hijo de María. Escuchemos la segunda lectura. Nuestra Señora de la Paz, El Salvador. En el año de 1682, unos mercaderes encontraron en la playa una caja de madera. No la pudieron abrir, así que la subieron a un burro y la llevaron a la ciudad de San Miguel. Cuando llegaron, el burro se paró frente a la iglesia.
Abrieron la caja y se encontraron con la imagen de la Virgen. Comprendieron que la Virgen quería quedarse ahí. 105 años después, el volcán de la ciudad de San Miguel hizo erupción. La lava ardiente casi llegaba a la ciudad, así que sacaron la imagen de Nuestra Señora de la Paz a la puerta principal de la antigua iglesia parroquial. La gente rezaba y la colocaron frente a la lava e inmediatamente la lava tomó otro rumbo, evitando que avance por la ciudad. Es decir, Padre, así ya no eres más esclavo, sino hijo, y por lo tanto heredero. Nuestra Señora de Lourdes, Francia. Su día es el 11 de febrero. Bernadette es la adolescente que desde sus 14 años de edad, aseguró haber visto en 18 ocasiones a la Virgen María en la gruta de Massabielle, al occidente de Lourdes, entre el 11 de febrero y el 16 de julio de 1858. Para librarnos de la esclavitud de la ley, nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Inmaculada Concepción de María, Nicaragua. Su día es el 28 de noviembre. Majka Boja Bistrica, Croacia. Esta imagen, en realidad, era de María Auxiliadora. Su color oscuro se debe a que un sacerdote oculta la imagen en una pared porque el lugar estaba siendo bombardeado. Años después encuentran la imagen ya con este color. Nuestra Señora del Pilar, España. Su día es el 12 de octubre. La historia sobre sus orígenes se remonta al año 40, cuando la Virgen María se apareció a Santiago Apóstol en Zaragoza dejando una columna de jaspe conocida popularmente como el Pilar. En España, pilar significa pared. Gloria a ti, Señor. Virgen de Einsiedeln, Suiza. Su color oscuro se debe a que le prendían velas, y el hollín al subir, la fue tiñendo de ese color. Así comenzaron a representarla. Nuestra Señora de los Siete Dolores, Eslovaquia. Su día es el 15 de septiembre. Los 7 dolores hacen referencia a los 7 episodios de la vida de Jesucristo, relatados por los evangelios, que hicieron sufrir a María. Acá vemos la manguera y el matafuego, que ni siquiera está en el soporte chapa baliza. Hermosa contaminación visual. Imagínate un bombero entrando por ahí. Nuestra Señora del Cerro Santo, República Checa. Nuestra Señora de Kiev, Ucrania. Y es muy lindo siempre ser agradecidos a Dios, porque incluso en aquello que parece totalmente negativo, nosotros que tenemos esta mirada de fe, mirada puesta junto con Dios. Nuestra Señora de Czestochowa, Polonia. Su día es el 26 de agosto. María Auxiliadora de Breje, Eslovenia. Su día es el 24 de mayo. Las hojas que vemos alrededor del cuadro representan al tilo, que es un árbol característico y se cree que representa al rosario. Nuestra Señora de Schoenstatt, Alemania. Su día es el 18 de octubre. Nuestra Señora de Hungría.
por excelencia es la acción de gracias. De hecho, así le llamamos también Eucaristía. Es la acción de gracias por excelencia. Entonces, es muy bueno. Nuestra Señora de Knock, Irlanda. 2 mujeres eran las encargadas de cerrar todas las noches la iglesia de Naak, y ese día, el 21 de agosto de 1897, al cerrarla y salir camino a sus casas, divisaron en la pared del fondo de la misma a la Virgen María, a San José, a San Juan Evangelista y a Jesús bajo la figura de un cordero junto a 6 ángeles que lo revoloteaban. Las figuras se encontraban suspendidas en el aire a medio metro de la pared de la iglesia y rodeadas por una luz brillante. Las 2 mujeres pudieron avisar a 15 vecinos para que vieran el milagro. La liturgia nos invita a descubrir 2 grandes cosas. Nuestra Señora de Mariazell, Austria. Su día es el 8 de septiembre. Que aparece siempre al principio del año y que es una bendición que Dios le da a Moisés para que bendiga al pueblo. En esa bendición Nuestra Señora de Fátima, Portugal. recita de este modo, ¿no? Su día es el 13 de mayo. La historia de la Virgen de Fátima se origina el 13 de mayo de 1917, cuando 3 niños pastores vieron la aparición de la Virgen María en Portugal. Los niños llamados Lucía, Francisco y Jacinta, revelaron que la Virgen les habló y les dio un mensaje de amor, paz y arrepentimiento para toda la humanidad. Porque si lo caminamos solos es complejo, pero si lo caminamos tratando de encontrar esta bendición del Señor, si tratamos de Nuestra Señora de Loreto, Italia. Su día es el 10 de diciembre. esa gracia Patrona de todos los aeronautas. de Dios que ilumina nuestra vida, si vamos caminando hacia eso, entonces descubriremos nuestra paz. Entonces, mirando hacia adelante, queremos desearles, la liturgia nos desea, el Señor nos desea a cada uno de nosotros una bendición, para que caminemos en esa bendición. Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, Corea del Sur. El rostro de Jesús, el rostro de Dios. Por eso le pedimos al Señor que haga brillar su rostro sobre cada uno de nosotros. Mirando adelante, queremos esta bendición. Mirando adelante, nos encontramos con la figura María Auxiliadora, Australia. tiene este nombre, nos encontramos con la figura de la Virgen. Más imágenes de María por el mundo. María Madre de la Alegría, Japón. Como esta Santa María, Madre de Dios, como lo dijo el Concilio de Éfeso en el año 314, cuando se habla. Nuestra Señora del Santísimo Rosario de la Naval de Manila. Pero ahí es donde se identifica a María como la Iglesia que viene rezando estas cosas, dice que María es Madre de Dios. Nuestra Señora de Zhejiang, China. Chocarme, sino Madre de este Dios que se encarnó por cada uno de nosotros. En el año nuevo la miramos también a ella, la que nos cuida, la que nos María, Jesús, el Vía Crucis, el Matafuego y la Manguera. como aquella que constantemente guarda las cosas en su corazón. Maquetas donde se representan la parte interna y externa de la basílica. Nuestra vida, hoy entonces queremos también ponerla en manos de María, y así como ella cuidó de Jesús, El altar y el camerín de la Virgen. ayudó que Jesús crezca en gracia, en sabiduría, en humanidad. Así también queremos que la Virgen nos custodie, nos cuide, nos enseñe. Por eso recurrimos a aquella Más imágenes de la Virgen María. y que también la reconocemos como nuestra Madre, para que sea la que nos invite a La basílica por fuera. el rostro de Jesús, como decía en la primera lectura, para que nos indique y nos ayude a que nosotros seamos también parecidos a Jesús en todo este año que va a comenzar. La Madre está ahí, siempre está. La Madre está acá. Nosotros en Luján la tenemos muy cercana, la vivenciamos muy cercana, la descubrimos que es aquella en la cual siempre podemos contemplar su rostro. Cada vez que venimos
que nos acercamos y que la miramos allí arriba, descubrimos esto. María sigue guardando nuestras historias, lo que nos pasa en su corazón, y nos sigue regalando a Jesús, nos sigue regalando esa paz para que nosotros podamos seguir adelante. Bueno, imitemos. Y ya estamos dentro del Museo Histórico, hogar de los tesoros de la Virgen. Lo primero que vemos son los ladrillos pertenecientes al templo de Lezica y Torresuri. Naveta de plata. Recipiente donde se guarda el incienso. La que cuida, la que nos pone en sus manos y la que nos regala la paz que solo Dios nos puede regalar. El Evangelio termina en el día de hoy diciendo de que los pastores... Réplica de la imagen de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa. Así es la imagen que vino de Brasil y que estaba junto a la Virgen en el milagro de la carreta. La imagen original de esta Virgen se encuentra en Santiago del Estero. El cuadro muestra el momento de la detención de la carreta en el año 1630. Resumiendo la historia, unos bueyes empujaban una carreta con mercadería y dos cajones con las imágenes de dos vírgenes que traían desde Brasil y que debían llevar hasta Santiago del Estero. Al llegar a un campo en Pilar, los bueyes no empujaron más la carreta. Comenzaron a vaciar la carga de la carreta hasta que se dieron cuenta que al subir solo el cajón que contenía a una de las vírgenes, era cuando los bueyes no querían avanzar, por lo que comprendieron que la Virgen se quería quedar en ese lugar. Esta es la imagen de la Virgen que traían desde Brasil hasta Santiago del Estero, pero que al pasar por Pilar, decidió quedarse. Actualmente es conocida como la Virgen de Luján y se encuentra en el altar mayor de la basílica. El rostro brillante de Jesús y la presencia maternal de nuestra Madre que nos cuida, que nos protege, que nos anima a seguir adelante. Los invito a ponerse de pie y rezar juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre. Este es el Padre Salver, a quien le debemos la construcción de la basílica. Nació en Francia. A los 23 años se ordena de sacerdote. En 1873, lo mandan a Salver a Salinas Grandes a evangelizar a los indios, pero es apresado por los nativos y llevado ante el cacique, quien lo sentenciaría a muerte. Salver le promete a la Virgen que si lo salvaba, iba a publicar sus milagros e iba a pedir limosna para engrandecer su iglesia. Dicen que dicho esto, un indio entró a buscarlo al lugar donde estaba encerrado y lo cubrió con un poncho. Esto en el lenguaje de los indios significaba que quien cubría a alguien con un poncho se hacía cargo de su suerte, por lo que Namuncurá le perdonó la vida, lo dejó en libertad y regresó a Luján sano y salvo para cumplir su promesa. A cada intención respondemos. Por María, Madre de Dios, escúchanos, Señor. Por María, Madre de Dios, escúchanos. Señor, te pedimos por Este es el templete que se utilizó al momento de su coronación, el 8 de mayo de 1887. También se utilizó en el año 1904 para trasladar la imagen al altar mayor. oremos Por María, Madre de Dios, escúchanos. por nuestros obispos y sacerdotes, para que redoblen sus esfuerzos en formar una comunidad en la que todos trabajen. Todos los 8 de mayo se le cambia el manto a la Virgen. Familia humana. Oremos Por María, Madre de Dios, escúchanos. Esta es la rayera que el padre Salver mandó a construir para la Virgen en París. Tiene la media luna y los 3 escudos de Uruguay, Argentina y Paraguay, que son los países en que es patrona. En 1904, la imagen, que estaba realizada en terracota, se la cubre con una coraza a excepción de sus manos y rostro. Pero previo a eso se hacen 2 réplicas de bronce para tener una guía a futuras reparaciones. Una es esta y la otra se encuentra en un museo. por todos nosotros, Y acá nos encontramos con la corona original de Nuestra Señora de Luján. de la palabra de Dios y su disponibilidad al servicio de los hermanos. Oremos
La custodia que representa el antiguo sacramento. Todo está realizado en oro. Se hizo en París de donaciones que organizó el padre Salver. Y por último, la rosa de oro que le regala el Papa Juan Pablo II a la Virgen de Luján en su visita a la Basílica el 11 de junio de 1982. La rosa de oro es la más alta condecoración que un papa le puede hacer a una imagen. Báculo perteneciente al Monseñor Aneiros. Aquí vemos recuerdos, placa, piedras, fotos y planos de la época de la construcción de la basílica. Recemos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable. En este sector encontramos todos los elementos que utilizó el Papa Juan Pablo II en su visita a la Virgen. La casulla, el altar cuando se celebró la misa, el manto que usó la Virgen y el reclinatorio. Que con tu bondad comienzas y perfeccionas todas las obras humanas. Concede que así como nos alegramos en la fiesta de Santa María, Madre de Dios, Diferentes fotos del paso del Papa por la Basílica de Luján. gozar de la plenitud de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. 1630 es el milagro de la Virgen. 1730 es cuando el templo es declarado parroquia, y 1887 es cuando coronan a la Virgen. Y por último, ya saliendo de la cripta, nos encontramos con Nuestra Señora del Milagro de Salta. Nuestra Señora de la Misericordia. Allá está la salida, pero antes nos encontramos con la Capilla Argentina. En este lugar se realizan bautismos. En los siguientes vídeos recorremos la Basílica, el lugar del milagro de la carreta y las torres con su hermosa vista a la Plaza Manuel Belgrano.